Buenas noches, querido público, bienvenido a su espacio acostumbrado, Palabra Tiempo. La palabra tiempo cuán buena es, como dice Proverbios, y especialmente a su segmento Geopolítica y Seguridad. Hoy vamos a tratar un tema de vital importancia para la seguridad, para el desarrollo del pueblo dominicano, de la isla inclusive, y me acompaña la licenciada Judith de León, experta en estos temas. Quisiera antes recordar que hemos hablado aquí en otras ocasiones que ya la seguridad nacional no tiene el enfoque tradicional que entremezclaba la seguridad pública, ciudadana, la defensa militar inclusive. Hay centros de pensamiento de gran prestigio, entre ellos podemos citar la Escuela de Copenhague y autores de la talla de Barry Busan, que llaman a entender la seguridad nacional como un fenómeno multidimensional. Y esas dimensiones son la militar, la ambiental, la política, la societal y la económica, estrechamente vinculadas, entremezcladas, interdependientes, de modo que no sería posible en la época de la globalización y con el cambio inclusive de paradigmas en las relaciones internacionales, entender la seguridad nacional desde una sola de estas dimensiones o desde una sola de estas ópticas. Dicho esto, también debemos recordar que lo que se comprende como seguridad ambiental, que abarca la seguridad humana, y dentro de la seguridad humana, que es ver al ser humano como el centro de las estrategias y políticas de seguridad, tendríamos dos grandes enfoques, que es el de la seguridad alimentaria y la seguridad hídrica. Ahora, ¿qué es la seguridad hídrica? Bueno, garantizar el agua para la población, principalmente para el consumo humano, pero también para la salud, también para la producción agroindustrial, ¿por qué no? Agropecuaria, y para la industria, que también necesita agua. Ahora, lo que se nos ha dicho muchas veces, pero no entendemos exactamente cómo funciona, es que la disponibilidad de agua no depende necesariamente de presas y acueductos, aunque sí la infraestructura, su funcionamiento y mantenimiento es muy importante. La gestión hídrica comienza con el respeto por la naturaleza. Ese respeto por la naturaleza, que lo primero que tiene que hacer es no interrumpir lo que en ciencia se conoce como el ciclo hidrológico, que es algo muy fácil de entender, pero que para la humanidad se ha hecho difícil mantener en algunas zonas. Sabemos que el ciclo hidrológico es que cuando los rayos del sol golpean la superficie de las aguas, especialmente de los mares y lagos, esa agua se evapora y esas gotas de vapor de agua en forma de nube se asientan principalmente en cuencas altas o en montañas, pero principalmente en montañas que estén cubiertas de árboles. De modo que van a comenzar a caer gotas de agua, inmediatamente se encuentren las nubes con los árboles, aunque no se produzca una lluvia como tal. Y cuando se produce la lluvia también, como es una zona boscosa, se va a retener gran parte de esta agua y va a ir derramándose paulatinamente por las microcuencas, las subcuencas y las cuencas de los ríos, alimentando todos los procesos naturales y obviamente los artificiales creados por el hombre, los acueductos, como he dicho, las presas, los reservorios de agua. Esa agua retorna nuevamente a esos reservorios o al mar y este ciclo se repite infinitamente. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que el estilo de vida del hombre actual va interrumpiendo este ciclo, comenzando por el fenómeno de la deforestación. Donde no hay árboles llueve menos, y donde llueve menos, entonces se produce menos. Se mueve la población y esta misma población, si tiene una característica de depredación, si no respeta el medio ambiente, si no respeta los bosques, entonces van a entrar en un ciclo negativo, en un ciclo vicioso de ir abarcando áreas, deforestando áreas que en un momento dado tenían una pluviometría o una cantidad de lluvia adecuada para que se mantuviera la vida, la biodiversidad, y vamos viendo cómo zonas completas se van degradando. También
si es que logra llover en una zona desértica, especialmente cuando hay montañas que han perdido toda su capa boscosa y vegetal, no retienen, estos ecosistemas no tienen la capacidad de retención de agua. Y a veces se producen tragedias, se producen desgracias, porque entonces se desbordan los cauces y se producen grandes riadas, grandes cantidades de agua en poco tiempo, precisamente porque no hay una capacidad de absorción del terreno. Fíjense cómo algo tan sencillo y que deberíamos entender y preservar todos los seres humanos, a veces no es tan fácil de cumplir. Por eso el pensador ambientalista Leonardo Boff, que tuvimos el honor de conocerlo, trajimos aquí en el marco de un programa de cooperación bilateral con el gobierno de Brasil, él dice que para que el ser humano pueda entender estos procesos, tiene primero que llegar a estar conectado con la naturaleza, lo que él llama ecología mental. Lo pueden buscar en internet, es una fuente inmensa de sabiduría y de espiritualidad. El maestro Leonardo Boff. También es bueno mencionar que él asesoró al Papa Francisco para la redacción de la encíclica Laudato Si, que es el documento más impresionante de todos los tiempos de la Iglesia, llamando al cuidado de la tierra, inspirado, entre otras cosas, en ese santo, cuidador de las diferentes especies y de la Madre Tierra, San Francisco de Asís. Dicho esto, quisiera dar la bienvenida y saludar a mi maestra. Qué honor de tenerla por aquí. Muchísimas gracias, Bismarck, y gracias a tu audiencia que el día de hoy va a entender un poquito más sobre el concepto de seguridad ambiental, nuevas amenazas, y vamos a desarrollar todo lo que es este tema para que así cada quien ponga de su parte, porque creo que es una responsabilidad de todos, el tema ambiental. Qué bien, maestra. Sí, yo siempre le digo a mis estudiantes que sigan el programa, y a veces le pongo sus tareitas para motivarlos, no como una manera coercitiva de que vean el programa, sino porque de verdad que yo traigo gente muy valiosa aquí, y sería una pena que estudiantes universitarios que están en formación, por ejemplo, de la carrera de Relaciones Internacionales, de Derecho, de Mercadeo, y por qué no, de Magisterio inclusive, no aprovechen esa gran sabiduría colectiva que pasa por nuestras cámaras. Maestra, qué bueno que usted dice, de entrada, vamos a analizar nuevas amenazas, porque hemos discutido y hay algunos amigos y colegas que dicen que ya no son tan nuevas. ¿Cuáles son estas nuevas amenazas? Es lo primero, a la seguridad nacional o al desarrollo nacional, y cómo han ido cambiando o cómo se han ido manifestando de una manera tan puntual que ya no se considera nueva, que ya son realidades cotidianas. Así es, Ismael. Realmente le acostumbramos a decir nuevas amenazas porque es una de las amenazas que todavía no se considera dentro de algunos estados como amenaza tal, pero sí están teniendo un impacto negativo dentro del mismo desarrollo de la sociedad. Entonces, no son tan nuevas porque, como habíamos tenido en una conversación anterior, yo tengo desde el 2004 escuchando sobre las nuevas amenazas y ya estamos en el 2019. Sí, si nacieron en el 2004 ya tienen 15 años. Ya son amenazas adolescentes. Exacto, son adolescentes. Entonces, estas llamadas y acostumbradas nuevas amenazas tienen su historia, tienen sus antecedentes, claro. Y nosotros comenzamos a ver lo que son el impacto que tiene la actividad humana dentro de nuestro entorno, un poquito más allá del 1987, cuando comenzamos a hablar sobre el protocolo de Montreal. Pero vamos a hablar un poquito de qué son estas nuevas amenazas. Estas nuevas amenazas son las que afectan hoy en día tanto el desarrollo de las economías, el desarrollo social, el desarrollo cultural, el entorno en el cual nosotros estamos viviendo. Podemos hablar de, básicamente yo voy a mencionar algunas de las más destacadas, pero esto va a depender principalmente de la ubicación geográfica que pueda tener cada estado, porque no todos los estados van a poseer las mismas amenazas a nivel de lo que es seguridad ambiental. Exactamente. Se habla de 4 o 5 de esas amenazas que lo que quieren es los pensadores y además los asesores de los gobernantes y los líderes de los ejércitos, es concientizar primero a la población. Mira, ya no solamente estamos luchando contra una amenaza militar, exacto, así sino es, que hay una amenaza de crimen organizado, una amenaza de ciberseguridad,
una amenaza de narcotráfico, una amenaza de tráfico ilícito de migrantes, y para mí la más importante de esas ya no tan nuevas amenazas es precisamente el tema del medio ambiente. Exacto. De cómo proteger el medio ambiente, de cómo proteger los ecosistemas, de cómo tener agua y energía que están estrechamente vinculados para una población siempre en constante crecimiento. Y para eso entonces tenemos que articular todo un sistema que ustedes, los expertos, llaman seguridad ambiental, que ya lo hemos visto por aquí, por el programa, si nuestros amables televidentes recordarán, pero con otro enfoque. Lo vimos como seguridad ambiental desde el punto de vista municipal, el efecto de la gestión municipal en las ciudades, el tema de la recogida y la adecuada disposición de residuos sólidos, la clasificación, que también es seguridad ambiental. Es parte de todo lo que viene siendo un engranaje. Te explico. Podemos hablar como seguridad ambiental, el bienestar que tiene cada ciudadano, cada individuo, con relación a nuestro entorno. Esto tiene, como había mencionado anteriormente, un impacto positivo en la salud, es decir, tú sentirte seguro en un entorno adecuado, que no tenga enfermedades, que realmente tú respiras aire puro, que tú tienes suministro de agua eficiente, o que tú sabes que esta agua no está contaminada. Básicamente esos son los elementos, vamos a decir, neurálgicos dentro de lo que vendría siendo, o lo más visibles dentro de lo que es la seguridad ambiental. Pero es importante destacar que estas amenazas que están vinculadas a la seguridad ambiental son amenazas que son globales. Tú hablabas de la globalización. Así es. La globalización es lo que nos ha hecho visualizar que no únicamente tenemos un impacto local, sino que este impacto es multidimensional, mundial, global. Entonces, las acciones que nosotros realizamos hoy en día o el día de mañana no nada más nos van a perjudicar a nosotros. Siempre ha sido así, lo que pasa es que yo creo que ahora tenemos más conciencia. Si yo depredo un pequeño bosquecito aquí, no solamente estoy depredando República Dominicana, también lo estoy depredando a nivel insular, a nivel regional, a nivel hemisférico y a nivel mundial. Así es. Pero vuelvo y te repito, antes uno no tomaba en consideración, antes uno sencillamente decía, bueno, eso es mío, ese patio. Exacto, yo voy a cortar ese árbol porque ese árbol me molesta. Pero, ¿qué consecuencias tiene el tú cortar ese árbol? O sea, ¿qué representa ese árbol para tu vecino? ¿O qué representa ese árbol sencillamente para el entorno, para embellecer? Hasta un tema de embellecimiento, de contaminación visual, tiene un impacto. Pero estas nuevas amenazas podemos enumerarlas en la siguiente. Vamos a iniciar con la que más se ha escuchado en los últimos años, que venimos hablando sobre cambio climático. El cambio climático. ¿Por qué inicio con este? Es que es como un cascadeo de prácticamente lo que engloba todo lo que es la seguridad ambiental. Que precisamente, como una pausa para que usted desarrolle su exposición, también el cómo se ve una amenaza depende del gobierno de turno. Claro. Porque, por ejemplo, yo tengo un corte del presidente Obama de los Estados Unidos, así es, de un documental que hizo Leonardo DiCaprio, diciendo que para su gobierno la primera amenaza a la seguridad nacional era el cambio climático. Así es. Llegó Donald Trump y dice Donald Trump alegremente que para él el cambio climático no existe, y comenzó a desmontar toda la estructura de lucha contra el cambio climático. Sencillamente sale del Acuerdo de París. Ese es uno de los grandes acontecimientos por lo cual como la economía mundial a nivel de temas ambientales, los proyectos ambientales, los proyectos vamos a decir multisectoriales, se han detenido un poco porque han puesto sobre la mesa el hecho de que Estados Unidos haya salido del Acuerdo de París, y en que ahora mismo está todos esos acuerdos, todos esos convenios, todos esos programas y todos esos proyectos. ¿Qué va a pasar ahora? Porque llegamos a un acuerdo en el Convenio de París de que existía un problema con el clima. Entonces todos ahí llevamos y expusimos nuestras debilidades, nuestros impactos, cuáles son las mejores alternativas para resolver estos inconvenientes que nosotros estamos viviendo. Y entonces sencillamente se toma la decisión de que no va a entrar, y ya muchos estados pues entonces decidieron, no, vamos a esperar a ver cómo es que se va a dinamizar esto. Lo mismo pasó con el convenio de Kioto.
Si ustedes se acuerdan, con el convenio de Kioto, cuando comenzamos, se comenzaron a tomar las diferentes medidas y se comenzaron a buscar las posibles soluciones, muchos estados dijeron, espérate, es que esto va a limitar mi desarrollo como tal. Entonces yo no puedo... Los industrializados sobre todo. Y los en bien de desarrollo, porque en eso tenemos los famosos Grand BRICS como China, que ellos dijeron, esto me está limitando un poquito. India, China y Sudáfrica. Rusia también. Rusia. Es decir, esto me está limitando un poquito el desarrollo, porque cómo yo voy a pagar por las emisiones adicionales a las que de las cuales yo estoy contabilizada, de las cuales yo he declarado, ¿cómo yo voy a pagar por eso? ¿Qué me va a compensar? Yo estoy en un vía de desarrollo, estoy en vía de crecimiento y va a ser una competencia desleal con lo que vendrían siendo los otros estados, mi competencia. Entonces, eso es justamente lo que nosotros vemos en el plano global, que hoy en día se discute, todavía se pone en discusión, se pone en duda el tema del cambio climático, siendo un tema latente y real. Nosotros lo estamos viendo todos los años, cuando nosotros vemos que huracanes de 5, de nivel 5 nos afecta. De nivel 5 y varios al mismo tiempo. En Exacto, el mapa del Caribe, Atlántico, ver 2 o 3 tormentas juntas. Exacto, una en desarrollo y otra información. No hemos salido de uno y ya viene entrando el otro. No era tan usual hace unos años. No salimos del susto. Sí. Dice, Estados Unidos es un país interesante. Decía un gran amigo también, un científico brasileño con el que tuve el gran honor de compartir y trabajar, Nelton Friedrich, que es un gran paradigma Estados Unidos, porque el sueño americano implica, y el desarrollo, la visión de desarrollo que tenemos muchos pueblos en el mundo, es parecernos a Estados Unidos. Queremos parecernos, vivir como viven los norteamericanos, tener carros que tienen los norteamericanos, consumir la cantidad de energía y comer los McDonald's. Esa es la McDonaldización de la economía McDonaldización, así es. Pero dice, bueno, pues resulta que Estados Unidos es un país un poco... Él usaba la palabra irresponsable, pero yo no me atrevo. Él decía que era un poco alegre con el tema de los recursos naturales. Y que para entonces nosotros, los países pequeños o en vías de desarrollo, parecernos a Estados Unidos, si todos el mundo, si todos los países vivieran con la calidad de vida o con el grado de dispendio de Estados Unidos, necesitaríamos 5 planetas Tierra. Bueno. Pero tenemos un solo. Así es. Ahora, ¿qué es lo que hacen países como el nuestro? Por ejemplo, usted me notificaba cuando preparábamos el programa que todas estas iniciativas parten de nuestra Carta Magna. Así es. Que nuestra Carta Magna habla de derechos y deberes y que hay artículos que puntualmente nos mandan a cuidar, a defender, a proteger el medio ambiente. Por ejemplo, maestra, ¿cuál? Por ejemplo, tenemos el artículo 61 de la Constitución de la República, donde básicamente aborda el tema del impacto que tiene en el clima. Y entonces dice que el Estado debe velar por la protección a la salud de todas las personas, el acceso al agua potable, mejoramiento de la alimentación, servicios sanitarios, condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar medios para la prevención y el tratamiento de todas las enfermedades. Esas son las consecuencias que venimos observando con el tema del cambio climático. Como yo había mencionado anteriormente, el cambio climático es una consecuencia de las actividades diarias que estamos teniendo. La irresponsabilidad en el sentido de las acciones, si nosotros consumimos muchos plásticos y sabemos el daño que está teniendo el plástico en el mundo, ¿por qué no lo utilizamos de manera consciente? ¿Por qué no sencillamente vamos a tratar de que si vamos a utilizar el plástico sea único y exclusivamente, o sea, cuando sea necesario? Pero no obstante eso, si vamos a consumir la energía, si vamos a consumir el mismo recurso de agua, si vamos a movilizarnos. Yo creo que muchas de los estados que son civilizados, una de las características que tienen es que las personas tienen la opción de caminar, de desplazarse desde un punto A a un punto B, preferiblemente caminando, ya utilizando otros medios. La ética del cuidado es que prácticamente todas las actividades que realizan los seres humanos pueden aportar más o menos gases de efecto invernadero, porque si no me equivoco ese es el tronco común. Así es. Los gases de efecto invernadero que provocan un calentamiento del globo terráqueo, y ese calentamiento entonces produce cambios en los patrones climatológicos, es lo que está diciendo nuestra experta, nuestra invitada.
Ahora bien, esas actividades humanas producen 10, si mal no recuerdo, 11 gases de efecto invernadero, los famosos GEIS. Ahora, hay dos actividades que son fundamentales que se organicen en cualquier sociedad para poder comenzar, dar el primer pasito, y es precisamente la reducción de la quema de combustibles fósiles o la eficientización de no enviar tanto CO2 a la atmósfera, por un lado, y por el otro lado, el buen uso de los suelos. Así es. Y usted me apuntaba, cuando preparábamos el programa, que había que ponerle atención a la deforestación y su consecuencia inmediata, que es la sequía, porque también hay mandatos legales y constitucionales que nos obligan a nosotros en este Así es. El recurso hídrico es un bien común, o sea, todo el Estado tiene que prevalecer ante todo el que el agua potable sea asequible a todo ciudadano, a todo ser viviente. Por eso hay gente que defiende el no pago del agua. De hecho, es que cuando te dicen a ti que tú pagas el agua, de eso yo también lo he conversado con la CAS a través de uno de sus supervisores. Ellos me dicen es que se cobra el agua, pero es por el tema de el mantenimiento del servicio, pero realmente no es por el consumo como tal. Pero es peligroso no cobrar, maestra, porque dice mi amada madre, mamá Lila, que debe estar mirando el programa. Sí, porque es una fanática 100% leal, innegociable. Qué bueno. Que lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Así mismo es. Entonces también vemos que en el desarrollo, en los países desarrollados, se paga el agua y por tanto entonces hay una mayor conciencia, hay una mayor cultura hídrica. Así es. Vamos a seguir, maestra, con su permiso, desarrollando este tema de manera pausada, pero entendible, después de una pausa comercial que tenemos. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Higüey Travel te lleva a conocer Israel, Palestina, Jordania y Egipto. 14 días de aventura, todo incluido. Nuestra excursión incluye boletos aéreos, traslados, alojamiento y visitas según itinerario, alimentación completa, tarjetas de asistencia en caso de accidente, guía de habla hispana, impuestos incluidos, tour en autobús de lujo con Wi-Fi. Visitaremos las espectaculares pirámides de Giza en Egipto, la monumental ciudad de Petra en Jordania, la iglesia de la Natividad donde nació nuestro Señor Jesús en Belén, Palestina, así como la ciudad santa de Jerusalén en Israel. Viajamos del 24 de junio al 5 de julio, desde $4,995 por persona. Deja tu viaje en manos de expertos. Llama al 829-853-4440 y 829-645-7755 o escríbenos a higüeytravelsa@hotmail.com. Amables televidentes, continuamos con su programa Palabra a Tiempo, con su segmento Geopolítica y Seguridad. Hoy estamos hablando de amenazas diferentes a las tradicionales o amenazas no convencionales a la seguridad nacional. Entre ellas, la degradación del medio ambiente. Vemos con la licenciada Judith de León, que es una experta en esos temas, cuáles son los factores de estas amenazas, qué puede hacer el Estado, qué puede hacer el individuo y cuáles son los mandatos que tenemos que seguir para contrarrestar la realidad
que parece que nos está ganando la lucha a los seres humanos. Maestra, me llama mucho la atención que en un dato que usted me pasa, me subraya el artículo 17 de nuestra Constitución, que declara de prioridad nacional y de interés social la reforestación del país, la conservación de los bosques y la renovación de los recursos forestales. Atención, mi hermano y compañero Aquino, que me estaba preguntando en un grupo esta tarde, y yo no quise dar una respuesta para no complicar algunas cosas. Ahora bien, cuando la Constitución manda a reforestar el país y no da un plazo, se entiende que es una acción constante. Así es. Que tiene que estarse siempre sobre la dinámica. Que las instituciones, los individuos, las organizaciones tienen que hacer unos ejercicios que yo lo he visto en la práctica. Por ejemplo, en el sur de Brasil, en el estado de Paraná, ya he comentado algunas veces que estuvimos por allá haciendo un entrenamiento y sirviendo de técnico enlace para traer un programa que en el 2015 fue reconocido por Naciones Unidas como el mejor programa del mundo de inclusión social y desarrollo sostenible. ¿Qué hacen ellos, maestra? Como una actividad cotidiana dentro de la currícula de los niños en las escuelas públicas y en el capítulo de educación no formal, educación formal y educación no formal. Bueno, rescate de nacientes, sembrar plantas en la franja de protección de ríos y lagos. Así es. Limpiar el bosque, ir por el bosque recogiendo esos plásticos o esos pedazos de cualquier metal, basura, desperdicio sólido que no debería estar ahí, y eso va creando en el niño una conciencia ambiental porque ya él lo está aprendiendo en la práctica. Es posible que ese niño que fue conducido, que fue llevado, que fue guiado muchísimas veces a, bueno, mira, por aquí pasaba un río, pero precisamente por tema de deforestación se secó. Entonces ellos ubican, ayudados por la tecnología, con información satelital, con georreferenciación, ubican donde estaba la naciente del río, ahí hacen un bosquecito, remueven la tierra hasta que encuentran la roca, generalmente sale el agua de ahí por un fenómeno de evaporación-transpiración, que es un fenómeno natural, pero a partir de ahí ya ellos marcan ese punto como un punto de importancia estratégica para el ecosistema. Los niños viendo eso, crecen con una mentalidad diferente. Totalmente. Esos niños, un niño de eso, usted le pregunta de dónde viene un tomate y le va a decir de la tierra. Sí. Y la tierra hay que cuidarla. Exacto. Y hay que cuidar el bosque, porque el bosque es que produce el agua. Pero si usted le pregunta a un niño, tal vez de nuestra cultura, que nunca ha participado en una dinámica de esa naturaleza, él no tiene la culpa y le va a decir, oh, pero el tomate viene de la nevera o del supermercado. Por supuesto. ¿Verdad que sí? Así mismo es. Entonces, ¿por qué usted entiende que estando esto en la Constitución, teniendo una ley de medio ambiente, teniendo las instituciones, teniendo las ONGs, no se cumple de alguna manera? ¿Por qué estamos viendo que hay áreas que se están deforestando? ¿Por qué estamos viendo estas sequías a veces tan severas como en la de la línea noroeste ahora? Así es. Y da mucha pena ver esos campos secos, ver ganado muerto, ver ganaderos en quiebra. Pero no solamente que quiebra la empresa o la industria nacional. Tiene un impacto en el desarrollo. Sino que hay gente que pasa hambre. Así es. Hay gente que pasa hambre. Totalmente. ¿Qué es lo que pasa? Como que no podemos conciliar el papel con la práctica. Fíjate, tú has tocado, yo quiero que podamos seccionar esto que tú me acabas de decir, toda esta información, porque hay que verla en las diferentes dimensiones. Lo primero es que se toca el tema de educación. Realmente la ciudadanía, tú mismo lo dices cuando tú hablas con tus estudiantes, muchos de sus estudiantes tienen desconocimiento sobre el tema. Lo mismo me ha pasado a mí como docente, como profesora que soy. Muchos estudiantes cuando llegan al aula, ya adolescentes, yo le pregunto, ¿qué interacciones han tenido con el medio ambiente? ¿Qué ustedes saben sobre medio ambiente? Muchos me dicen, bueno, yo recogí papel o yo fui a una limpieza de costa. Pero hay que
esto se debe desde iniciar desde las escuelas, crear la conciencia desde las escuelas, porque no podemos dejar a que sea la ciudad, el entorno, que cuando ya no exista más remedios nos enseñe que debemos de cuidar el medio ambiente. Por esa parte yo creo que hay una brecha en el tema de educación básica, educación elemental, que debemos de volver a retomar, porque anteriormente sí lo teníamos. Anteriormente en el colegio te enseñaban, ¿dónde va la basura? En el zafacón. Ahora tú le preguntas a un niño, ¿dónde va la basura? Y él hasta como que te tutubeas cuando tú le haces esa pregunta. Entonces, yo entiendo que deberíamos de reevaluar el tema de la educación ambiental desde lo que vendría siendo la educación inicial, educación elemental. Pero, como bien dices, el tema de lo que es la deforestación y el tema de la sequía es un tema que va íntimamente ligado. ¿Por qué? Porque como tú hacías en el preámbulo del programa, cuando estábamos haciendo la introducción, la sequía es una consecuencia de la deforestación que estamos realizando. O sea, nuestro país viene presentando en los últimos tiempos, vamos a hablar en los últimos años, en los primeros 3 meses del año, viene presentando sequías, unas más extremas que otras, pero al final, en ese primer trimestre del año, viene presentando una situación de sequía. Esto no es coincidencial, o sea, hay que tomar en consideración que esto afecta a la economía, afecta al desarrollo. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque estamos talando árboles de manera irresponsable. Así es. Al lado de, como tú mencionabas anteriormente, estamos talando, pero también estamos extrayendo, o por lo menos se está persiguiendo en los últimos años, la extracción de lo que son los materiales para que se estaban utilizando para la construcción de los ríos. Entonces esos temas tienen un impacto que nosotros no lo vemos inmediato, pero tienen un impacto a largo plazo dentro de lo que es nuestro entorno y el desarrollo. A veces no tan a largo plazo, porque yo recuerdo que estando en Madrid, en el 2008-2009 estudiando, yo me asusté mucho, me impactó mucho un estudio de una ONG alemana que nos ponía a República Dominicana como uno de los 8 países que iban a ser más afectados por el cambio climático. Así es. Bueno, entonces, casualmente en el 2016, esa ONG tuvo una presentación aquí en un ambiente de cuidado ambiental, patrocinado por Naciones Unidas y eso, y ya ellos habían actualizado el discurso. Ya ellos decían, República Dominicana no va a ser un país afectado. República Dominicana está siendo un país afectado, así es. Y muestra de eso son las algas en las playas y los incendios forestales. Así es. Que también usted me alertaba sobre eso, que impresionante la cifra. Entre 2010 y 2017, más de 1.600 incendios forestales. Así es. Muchos de ellos sabemos que no surgen espontáneamente, aunque otros sí. ¿Cuáles son las actividades que estamos realizando? Así como entendemos que el ir a sembrar una plantita, el ir a recoger un plástico a la costa es una actividad de gira, que no debería ser una actividad seria, programada y programática, sí, recurrente en el tiempo, pero bueno, hacemos giras. Pues resulta que tal vez muchas familias haciendo giras encienden un fuego para hacer el famoso sancocho, el asopado, el espaguete en la playa, la tilapia con guineíto en el sur, y eso genera un incendio forestal. Así. Entonces, ¿cuánto tarda esa capa forestal en recuperarse de un incendio forestal? ¿Cuánto cuesta en costos financieros y no financieros apagar un incendio forestal? Esa es la conciencia que yo pienso que tenemos que ir levantando cada uno como individuo. Claro. Mira, es un tema que es interesante porque, como tú bien dices, tenemos 1.600 incendios forestales realizados en los 9 últimos años, porque desde el 2010 que pasamos la cifra, y creo que en los últimos 2 años, últimos 3 años, es que ha existido una consecuencia legal con las personas que han realizado este tipo de actividad, porque si bien es cierto que existen incidentes o accidentes que no son intencional, pero hay otros que sí han hecho esta actividad de manera a propósito, con el fin de utilizar, o extraer lo que es carbón o extraer algún tipo de los minerales que se pueden encontrar en relación al entorno, a extraer tierra, etcétera. Esas son algunas de las razones por las cuales nosotros podemos observar que ha aumentado el tema de los incendios. Pero, como tú bien dices, dentro de lo que tocamos anteriormente, no pude desarrollar que el país
y escúchame ahí si entro en contradicción con lo que acabas de plantear, el país ha tomado medidas. Lo que pasa es que las medidas no se van a ver de una vez, o sea, no es para mañana, pero qué bueno que se está haciendo algo, claro, que es importante. Claro que sí. Con el programa de Quisqueya Verde es una de las herramientas que están utilizando para lo que es la forestación, la capa vegetal, forestar, lo que son algunas de las zonas. Creo que es un buen programa que se está ejecutando, aunque tú dices que muchas veces se utilizan estos elementos para la fotico, sí, para la gira. Y también tenemos que identificar, licenciada, dentro del Estado, cuáles actores están actuando y cuáles no, porque por un asunto histórico tradicional aquí le dejamos todo el trabajo al gobierno central. Así es. Entonces, así es. Los ayuntamientos, que son entes importantísimos, y a veces mis amigos alcaldes y regidores me dicen, sácame el guante. Por Dios. Sácame el guante. Ahora, nosotros tenemos casi 400 vertederos a cielos abiertos, muchos de ellos que lo he visto yo con estos ojitos. Que no debería. Al lado de ríos o cuerpos de agua, cuando hasta cualquier tipo de actividad, inclusive actividad productiva que se considere limpia, no debe estar a menos de 30 metros de un cuerpo de agua. No lo manda la ley de medio ambiente. Así está establecido. Entonces, máxime cuando usted como alcalde o la sala capitular permite el establecimiento de un vertedero, que ya en el año que estamos ni siquiera deberíamos estar hablando de vertedero. Por Dios, eso es algo también que es inconcebible. O sea, por eso es que tenemos que sacar el chip de nuestra cabeza, de que las cosas, si nosotros no tomamos medidas drásticas, al final estas son consecuencias que nos va a perjudicar a nosotros mismos. No está perjudicando. O sea, nos está perjudicando. ¿Por qué? Porque vamos a irnos por la parte de lo que es el residuo. Nosotros tenemos apenas hace menos de 10 años lo que es la política municipal de residuos. Pero, ¿qué estamos haciendo realmente en favor de que esto se cumpla? Porque porque no tenemos lo que son los rellenos sanitarios. Tenemos unos 2 o 3, pero ¿son suficientes para nuestro territorio? Nosotros, ¿qué estamos realmente haciendo para que esto cambie, esa temática cambie? O sea, es algo interesante que usted y yo lleguemos a este punto y a este espacio, porque debo decir y reiterar mi agradecimiento eterno con la licenciada, que fue mi maestra y fue mi jurado de tesis de maestría, precisamente una maestría titulada El impacto de la industria nacional en los niveles de contaminación ambiental en República Dominicana. Bastante exigente que es, así como ustedes la ven con esa sonrisa tan hermosa y tan preparada que es. Ahora bien, ¿qué era lo que veíamos en las muestras que mi prima hermana, que tanto quiero y respeto, Magalis y yo, un saludo a Magalis, tomamos, que debe estar viendo el programa también, si no me voy a poner bravo con él? La muestra que tomamos: hoteles, zonas francas y termoeléctricas. Lo que vimos es que las que tienen de alguna manera mayor facilidad, tal vez por la inversión, por lo que cuesta instalar una termoeléctrica, además que tienen mucha supervisión internacional, son las que más cumplen con el tema de la contaminación del aire y el agua de enfriamiento de las turbinas, que no llega tan caliente al suelo, porque también ellos tienen torres de enfriamiento. Ahora, ¿qué vimos en los hoteles con el agua servida? Que solamente los hoteles grandes tienen capacidad para instalar una planta de tratamiento de agua, que por ejemplo nuestra muestra, que era de 1.200 habitaciones, tuvo que gastar casi $1 millón solo para la planta de tratamiento, y sin contar el costo de la tierra, que si es en zona turística, entonces el costo de la tierra pesa. Ahora bien, ¿qué es lo que hacen los hoteles pequeños? Que apuestan a que el ayuntamiento sea el que trate las aguas servidas. Bueno, resulta que nosotros evaluamos un informe del 2015-2016 de INAPA, donde decía INAPA que el 75% de la planta de tratamiento estaban fuera de servicio. Y ese mantenimiento de planta de tratamiento es una responsabilidad compartida del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado con los ayuntamientos, que son los responsables de la adecuada gestión de las aguas pluviales y las aguas servidas tanto de los hogares como de las empresas e industrias. Eso por un lado, estamos hablando de agua. Ahora, por el lado de los residuos sólidos, que veíamos en empresas de zona franca también muy organizadas, con todos sus estándares internacionales, que es una maravilla ver cómo funcionan esas empresas por dentro,
También quedamos muy agradecidos de los ingenieros que nos abrieron sus puertas, porque usted sabe que hay cierto recelo con eso. Así es. Pero bien, ellos cumplen con toda su política, maestra, cumplen con todas sus normas al pie de la letra, clasifican sus residuos. Bueno, esto es lo reciclable inorgánico, esto es lo reciclable orgánico y esto es lo inerte. Esto va para centros de acopio y clasificación, se prensa, se pesa y se vende en otros países. Lo orgánico va para biodigestores, eso se descompone y produce gas metano, y el lodo que produce es un abono de altísima calidad. Así es. Va a quedar como un 15 o 20% que no sirve para nada, y eso es lo que debería llegar a lo que hoy es vertedero, pero que ya en Japón desde los años 70 son rellenos sanitarios controlados, que le van echando capas de esos residuos inertes y capas de tierra, capas de residuos, capas de tierra, y un día cuando se llena, que dice la ley que esos centros de la mancomunidad de ayuntamiento de la región no pueden estar cerca de cuerpos de agua, ni de donde se espere grandes precipitaciones fluviales. Entonces un día ahí se hace un parque, se hace algo por encima, pero lo que estamos viendo es una gran resistencia, porque también nosotros organizamos grupos, entre ellos alcaldes, que fueran al sur de Brasil a ver estos modelos de desarrollo, y simplemente, como usted dice, esos jóvenes funcionarios públicos no cambiaron el chip. Fueron, hicieron el viaje, tomaron los entrenamientos con nosotros, se les ofreció todo tipo de facilidades dentro de la cooperación, y ellos, tal como lo hacen en la zona franca y lo hacen en su municipio, la empresa Zona Franca separa los residuos, le entrega 3 bolsas de diferentes colores, y el camioncito que pasa y recoge lo pone dentro del contenedor. Y como decía un experto también que yo traje aquí en el tema municipal, Julio Galván, nos quitan la basura de la casa chiquita y nos la ponen en la casa grande. En la casa grande, sí. Que a veces no se sabe cómo mejor. Dice él, es un poco arbitrario el mandato, dice, pero mira, a veces es mejor que te la dejen en tu casa. Claro. Porque en tu casa tú la controlas un poco y hace menos daño. Sabrá Dios dónde la van a poner, que le va a hacer daño a la comunidad completa. Maestra, el tema de la escasez es grave, muy grave, inclusive a nivel internacional, porque como ustedes saben, este segmento también analiza este fenómeno desde el punto de vista global. Pero el tema de la contaminación también es gravísimo. Sí. Porque a veces tenemos agua en estado natural, tenemos ríos, la República Dominicana tiene cerca de 3.000 ríos, según aprendí en una visita al Museo del Agua del INDRI, pero contamina el ayuntamiento y contamina el individuo. Ahora yo quiero escuchar sus consejos después que retornemos de la pausa. Perfecto. No se vayan. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Higüey Travel te lleva a conocer Israel, Palestina, Jordania y Egipto. 14 días de aventura, todo incluido. Nuestra excursión incluye boletos aéreos, traslados, alojamiento y visitas según itinerario, alimentación completa, tarjetas de asistencia en caso de accidente, guía de habla hispana, impuestos incluidos, tour en autobús de lujo con Wi-Fi. Visitaremos las espectaculares pirámides de Giza en Egipto, la monumental ciudad de Petra en Jordania, la iglesia de la Natividad donde nació nuestro Señor Jesús en Belén, Palestina, así como la ciudad santa de Jerusalén en Israel. Viajamos del 24 de junio al 5 de julio.
desde $4,995 por persona. Deja tu viaje en manos de expertos. Llama al 829-853-4440 y 829-645-7755 o escríbenos a higüeytravelsa@hotmail.com. Amable televidente, continuamos con su programa Palabra a Tiempo y su segmento Geopolítica y Seguridad. Soy Bismar Hernández y debo recordar que este material también será puesto a disposición del Ejército de la República Dominicana, que está haciendo un trabajo portentoso en la frontera terrestre con nuestra hermana República de Haití. A veces se sorprende la gente cuando uno dice frontera terrestre, pues sí, tenemos que especificarlo porque también República Dominicana por ley está declarado estado archipelágico y para hablar de límites espaciales tenemos que tomar en cuenta las fronteras marítimas, que son 6, y cuando se habla de la delimitación del espacio aéreo, entonces también se habla de una frontera aérea que se verifica a través de los controles de aeropuertos y aeródromos. Muy bien, este material va a ser puesto a disposición, como decía, del Ejército de República Dominicana, especialmente o específicamente de la revista Guarnición, que recomiendo que se lea, porque también está haciendo bastante aportes a todo lo que es defensa y seguridad nacional. Es una serie de trabajos que estamos haciendo, que hemos titulado Frontera, la piel del Estado. Hoy estamos tocando con la licenciada Judith de León, experta en seguridad ambiental, experta en amenazas no convencionales a la seguridad nacional, todo lo que tiene que ver con la preservación y cuidado del medio ambiente, especialmente el recurso agua. Maestra, habíamos dicho que de los fenómenos que más afectan el agua o el medio ambiente en sentido general están la sequía provocada por la deforestación y la contaminación del recurso. Por favor, retroaliménteme un poco con el tema de la sequía para que nos vamos de lo global y hemisférico a lo local, porque yo quiero entonces que tratemos el tema binacional, el tema de cómo anda este fenómeno de deforestación con Haití, que ya viene arrastrando unos indicadores muy peligrosos en materia de manejo de su medio ambiente. Por ejemplo, hay informes de la década de fines de los 40, demasiado temprano diría yo, que ya recomiendan a Haití que fomente la emigración de familias completas de su territorio a otras áreas del Caribe menos pobladas. Porque ya en el 50 o antes del 50, Haití había agotado su huella ecológica, que es la capacidad que tiene el suelo de producir el sustento de una población y además absorber sus desechos. ¿Estoy en lo correcto? Así mismo. Aprendí bien. Aprendí bastante bien. Ahora bien, en materia o en el espacio geográfico delimitado de la isla de Santo Domingo, y si es posible, yéndonos a la línea fronteriza, 4 departamentos del lado de Haití, 5 provincias de República Dominicana. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo se está viendo esto de la deforestación de Haití que ya camina hacia el territorio dominicano? Aparte o a pesar de los grandísimos esfuerzos que están haciendo las autoridades, que hay que reconocerlo. Sí, y por eso estamos desarrollando esta serie de trabajos especiales. Como consecuencia de lo que hemos hablado del cambio climático y de las actividades que hemos estado realizando, como tú bien mencionabas, Haití de por sí ha tenido una actividad de deforestación dentro de lo que es el territorio que le corresponde, y esto ha conllevado a que ellos no puedan satisfacer sus necesidades básicas como alimentación, como... En principio sus necesidades energéticas. Eso es necesidades energéticas. Ellos cuecen sus alimentos fundamentalmente en leña y carbón. Así es. Ese es uno de los principales fuentes de energía que tiene la población de Haití, y que el 80%
de la energía que ellos poseen proviene del carbón. El otro por ciento... Eso es mucho más. Eso es bastante, porque ellos no tienen una política energética. Nosotros en la década de los 80, nosotros cambiamos esa política porque también teníamos una política de utilizar carbón en las zonas urbanas. Y esta política cambia dentro de lo que es nuestro nuestro mapa energético, donde fuimos emigrando al tema de gas, luego fuimos al fósil, y hoy en día tenemos lo que son combustibles alternativos o fuentes de energías alternativas. Eso en la República Dominicana, pero si nos extrapolamos a lo que es Haití, ellos aún permanecieron en ese periodo, en esa época. Bueno, dice el embajador William Páez Piantini, experto en el tema de la frontera dominico-haitiana, que esas medidas que usted dice que se tomaron en los 80 fueron fundamentales. Así es. Para preservar los bosques en República Dominicana, porque se arreció la persecución y sanción de la tala de árboles, pero además el Estado hizo un gran esfuerzo y dotó a muchísima gente de las zonas rurales de estufas y tanques de gas. O sea, se cambió el mix energético de madera y carbón a el uso de GLP. El GLP tiene su impacto también, sí, pero no claro. es tan dramático como el impacto de utilizar leña y carbón, que además afecta directamente a la salud del individuo, del que está ahí. Es lo que te mencionaba anteriormente. Humo. Si tú tienes una tala indiscriminada de árboles y no tienes un proyecto de vamos a decir, de mitigación, de saneamiento, entonces ya de por sí tú vas a tener un impacto negativo. Con esto quiero decir, sí, ellos utilizan el carbón, pero en ningún momento buscaron una estrategia de que vamos a utilizar el carbón, pero vamos a forestar, que es donde yo entiendo que fue una de las grandes debilidades en esa política asumida. Nosotros tenemos lo que es el consumo del GLP, pero si lo vemos en la misma proporción... Sí, es una política, aunque hay centros de pensamiento que dicen que el no tener política ya es una política. Ya es una política, de hecho sí. Hablando precisamente de políticas, con un dato puntual que yo siempre recomiendo que la gente lo busque. Hay un informe del PNUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es una agencia especializada de la ONU, autorizada por demás. Ellos dicen en el 2013 que aproximadamente 50.000 toneladas de leña y carbón salen anualmente de República Dominicana para Haití de contrabando. Porque fundamentalmente ese mix energético de los haitianos, que es 80% leña y carbón, como coinciden los expertos, mucha de esa materia prima sale de los bosques de República Dominicana. Así es. Algunas veces inclusive de zonas protegidas. Por ejemplo, un video que yo tengo, que he compartido con nuestros seguidores, un piloto aviador amigo nuestro lo hizo sobrevolando los haitíes y se ven no menos de una docena de humaredas que todo el que ve el video asume que son hornos de carbón. Sí. Ahora la pregunta es, ¿son hornos de carbón para recogerlo de alguna manera, sacarlo camuflajeado hacia la zona fronteriza? ¿Se consume todo ese carbón en República Dominicana? No creo. No se consume. ¿O no son hornos de carbón? Mira, simplemente son conucos. No, realmente no creo que sea para el consumo nacional. Cuando uno a lo mejor pudiera ver esta práctica 1, 2 o 3, pero de acuerdo a la información que tú nos suministraste y de acuerdo a la realidad, porque es la realidad dominicana, Haití no tiene la capacidad de producir su propio carbón debido a que como ellos deforestaron, esto limitó lo que es debilitó lo que es el suelo que ellos tienen y por tanto esto va a llevar un proceso de generación más lento. Tiene que pasar un buen tiempo para que iniciemos primero con el proceso de forestación, pero luego para que ésta se den las condiciones adecuadas para poder obtener lo que vendría siendo la madera. O sea que evidentemente que ellos están utilizando este carbón de forma ilícita, porque eso está prohibido. O sea, eso es prohibido dentro de lo que es nuestras leyes y nuestras normativas internas y inclusive es hasta penalizado.
en muchas ocasiones, si este es identificado y es procesado adecuadamente, porque sabemos también que primero hay que identificar. Yo tengo conocimiento de que el año pasado el Ministerio de Medio Ambiente lanzó un programa para lo que es justamente poder identificar este tipo de actividades ilícitas, poderles reportar y de poder actuar en forma de capturar a las personas que generan este tipo de actividad. Porque eso está muy bien, maestra. Lo que estamos, pero lo preocupante es, y lo pone de manifiesto claramente Jared Diamond en un libro portentoso, una obra formidable que se llama Colapso. Él dice que le dedica el capítulo 11 a la isla La Hispaniola. Él dice que precisamente el balance ecológico de la isla está completamente desequilibrado. Desproporcionado. Porque nosotros estamos preocupados, tenemos instituciones, lo manda nuestra Constitución, tenemos leyes, tenemos voces, pero de aquel lado no hay nada. De hecho, él dice que el futuro de la República Dominicana, según su análisis, señor, estamos hablando de un profesor de Harvard, según su análisis, el futuro de la República Dominicana depende de su relación con Haití. Y por eso es tan importante hablar de este tema binacional. Señores, se nos ha acabado el segmento. Este es solo uno de los varios segmentos que estamos desarrollando para el especial Frontera, la piel del Estado. Ahora, no quisiera irme sin recomendar que ustedes busquen y lean 3 libros que tienen la gran coincidencia de que los 3 mencionan Haití y 3 documentales. Lo he recomendado ya en los otros segmentos de Frontera, la piel del Estado, y lo voy a seguir recomendando. Esos 3 libros son ¿Por qué fracasan los países?, de Jared Diamond, de James Robinson y Daron Acemoglu, Colapso, de Jared Diamond, y El choque de civilizaciones, de Samuel Huntington. Pero también quiero recomendar los documentales La Tierra Perdida, producido por Yossi Abadi, La Verdad Incómoda 1 y 2, aquel famoso documental de Al Gore, donde él ponía una foto satelital de República Dominicana y Haití, donde se veía República Dominicana verde y Haití marrón. Y ya él tiene una segunda parte de ese documental que se llama On Inconvenient Truth, the Sequel, o sea, La Verdad Incómoda, la secuela. La secuela. Que ha pasado 10 años después de que él dijo que pasaría tal cosa. Así es. Es interesante también. Y el último documental que quiero recomendar, y es también bastante impresionante, se llama Muerte por Mir Cortes. Señores, agradecido de su audiencia y agradeciendo la extraordinaria participación de mi profesora, la querida licenciada Judith de León, no me queda más que decirle que la paz de Jesucristo esté con ustedes. Muchas gracias y buenas noches.